Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el 7º domingo del tiempo ordinario y leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38. Y hoy leemos un evangelio que es difícil, que es duro. Dice Jesús a sus discípulos: a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Toda la novedad del Evangelio está en estas consignas que Jesús da a aquellos que aceptan escucharle. Lo que caracteriza la moral cristiana no es solamente amar, porque en todas las morales humanas lo hay de alguna manera, sino amar a nuestros enemigos. Se trata de un amor universal que no excluye a nadie. La palabra enemigo utilizada por Jesús es una palabra muy fuerte que arriesga a ser mal comprendida, porque inmediatamente decimos yo no tengo enemigos. Pero Jesús se ha preocupado de darnos ejemplos que no son limitantes. Enemigos son los que me aborrecen, los que me maldicen, los que me difaman, y para entender toda la amplitud de esta moral evangélica tendremos que actualizar esa palabra, enemigo. En primer lugar, de manera personal. Jesús me pide que ame a quienes me critican, a quienes me molestan, a quienes no están de acuerdo conmigo, a los que me agreden por su manera de pensar, se visten de manera distinta, oran de manera distinta, votan de manera distinta, o bien como grupo, en el medio en el que me muevo. Jesús también pide a sus discípulos que amen a aquellos que son enemigos del grupo de los discípulos, sus perseguidores, sus opositores, las categorías de grupos humanos que no piensan como yo. ¿Qué revolución habría en el mundo si cada cristiano se pusiera a hacer realmente lo que Jesús nos ha pedido que hagamos? Pero antes de ir más adelante en la lectura y en la meditación, tomemos un instante para ponerle nombres y rostros a estas palabras del Evangelio y para esas personas desearles el bien, orar realmente por ellos. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Después de esas actitudes interiores, que son siempre las primeras en la perspectiva de Jesús, hay otras actitudes exteriores, que son la consecuencia concreta. El amor a los enemigos debe llegar incluso a actos positivos hacia ellos. Pero pensemos, Jesús no busca aquí dictar una nueva legislación en estos puntos de la bofetada, del manto, de la mendicidad, del robo. No, aquí nos pone algunos ejemplos que quieren ilustrar una manera de actuar absolutamente nueva. Estos ejemplos son voluntariamente paradójicos y fáciles de recordar. Y nos equivocaríamos si fuéramos a aplicar concretamente las palabras que Jesús habla de la mejilla izquierda, mejilla derecha, porque el ejemplo que pone Jesús es tan paradójico como el que dice, cuando dice que hay que sacarse el ojo o cortarse la mano. En la práctica serían actitudes completamente inútiles. La otra mejilla, Jesús, cuando se presenta delante del sumo sacerdote, no va a presentarla. Él dice más bien: si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Tenemos que encontrar las mismas actitudes que corresponden a las agresiones de las cuales somos objeto, pero no podemos edulcorar el Evangelio. De hecho, si Jesús no ha puesto la otra mejilla, es verdad que ha ido mucho más lejos. Se ha dejado pegar hasta la sangre, ha dado todo su cuerpo a los que le golpeaban, como dice el profeta Isaías. Estos ejemplos eran bíblicos. Jesús no nos ha pedido nada que Él no lo haya hecho antes. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Esto es lo que se llama la regla de oro, uno de los principios elementales de todas las morales. El rabino Hillel, en tiempos de Jesús, decía: lo que tú no quieras, no lo hagas a tu prójimo. Y los filósofos estoicos griegos decían lo mismo: lo que no quieras que se te haga a ti, no lo hagas a nadie. Pero notemos, Jesús da una forma positiva a esta ley. No es solamente no hagas el mal a que tú no quieres, sino haz el bien a tu prójimo, incluso a tu enemigo. Porque
si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tienen de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Nosotros, discípulos de Jesús, los cristianos, no somos mejores que los demás. Y sin embargo, es claro que Jesús nos pide que seamos diferentes de los demás. ¿Y cuál es esta diferencia? ¿Qué es lo que debe caracterizar a un cristiano? Es amar a aquellos que no nos aman. Este es el pensamiento profundo de Jesús, que nuestro amor debe liberarse de todas nuestras comunidades naturales, de salir más allá de nuestra familia, nuestro medio, nuestra nación, nuestra raza. Porque entre aquellos que se parecen, la solidaridad es natural, espontánea. Hay que decirlo, la solidaridad no es un bien en sí mismo. Incluso los pecadores, los malos, los opresores, los egoístas pueden vivir entre ellos una solidaridad muy interesada, orientada para aprovecharse contra los demás. Y esto no es porque el egoísmo no es porque se hace colectivo que el egoísmo se convierte en bueno, no, es mucho más peligroso. El amor cristiano, en cambio, es un amor sin fronteras, sin límites. Miren, San Lucas utiliza una palabra diferente de Mateo. Mateo habla de los paganos no hacen lo mismo. Lucas, que está escribiendo para paganos, dice los pecadores hacen lo mismo. Y lo ha transformado de fórmula interrogativa a fórmula afirmativa. Los pecadores hacen lo mismo. Esto se aplica a todo el mundo. Y en un pasaje paralelo, Mateo no hablaba de prestar. En cambio, Lucas no pierde la ocasión de hablar de la plata. A lo largo de todo el Evangelio, el compartir los bienes es un signo real, tangible de amor. Y hay que reconocerlo, es tan difícil compartir los bienes, la plata, que amar a los enemigos. Así tendrán un gran premio. Su premio será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Estas palabras subrayan que la humanidad corriente, en media, está muy lejos del proyecto de Dios. Y cómo su espíritu, su reino, nos debe regenerar desde lo interior para transformarnos. Hasta ese momento la humanidad respondía a la violencia con la violencia. Incluso en la Biblia se hablaba de exterminar a los enemigos, pero Jesús, en cambio, nos pide que oremos por los enemigos. El ideal que tenemos siempre que llegar, que nunca llegaremos totalmente, que no tiene límites. Y es una palabra sorprendente, porque la persona que amará a sus enemigos, dice Jesús, recibirá una recompensa, la de ser hijo del Altísimo. Y este nombre, fíjense, es el que le fue dado a Jesús en el anuncio a María. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Pues el ser hijo de Dios es donado a aquellos que son artesanos, constructores de paz. Amar a nuestros enemigos es algo sobrehumano, es divino. Y es lo que Dios no cesa de hacer. Él que es bueno con todos, con los malos y con los ingratos, como dice Jesús. Y continúa el Evangelio diciendo: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Jesús nos revela aquí la naturaleza íntima de Dios Padre, que es misericordioso, que es amor hasta el fondo. Porque no dejaremos nunca de decirlo. Dios no juzga a nadie. Dios no condena a nadie. Dios perdona a los pecadores. Y nos pide que lo imitemos. Y llega hasta decirnos que nuestro propio juicio se entrega en nuestras propias manos. La medida que utilicéis con los demás será utilizada con vosotros. Perdonen los pecados como nosotros perdonamos. Decimos en el Padre Nuestro: perdónanos como nosotros perdonamos. Esto no quiere decir que Dios acepte el mal. No hay nada en común, no habrá nunca nada en común entre Dios y el mal, entre Dios y la injusticia, la tortura, la maldad, el egoísmo.
Y aquellos que hacen esas cosas no tendrán parte con Él. Pero no es Dios quien juzga y condena. Estos pobres desgraciados se destruirán ellos mismos y se condenarán ellos mismos rechazando obstinadamente el perdón de Dios. Y Dios acabará llorando lágrimas eternas. Y eso es la cruz. Llorando sobre aquellos que rechazan su amor. El infierno es lo contrario de Dios. No es Dios quien lo ha hecho. Dios es misericordia. Pero tú y yo, ¿de qué lado nos ponemos? ¿Nos ponemos del lado de Dios y aceptamos amar? ¿O nos ponemos del lado del mal y no aceptamos amar y nos encerramos en nosotros mismos? Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo y que Dios les bendiga.